Bueno, Noemí González y Gastón Destito nuevamente aquí con nosotros porque, bueno, estábamos hablando la semana pasada del tema de cuestiones de cómo se investiga, ¿no? Y, digamos, el tema de la investigación desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, la metodología. Hoy, ¿cómo continúa esta charla? ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo les Marcelo, va? buen día a la audiencia. Sí, la semana pasada justamente estuvimos hablando sobre la cuestión metodológica, explicando un poco, ¿no? Que la metodología es algo como esa caja de herramientas que elegimos para trabajar en una investigación Ujú, y que nos da una serie de pautas y también límites para abordar los problemas ujú. que investigamos. Bueno, habíamos contado también un poco de la experiencia particular de Noemí acá en la ciudad, con su trabajo etnográfico, eh, que terminamos hablando de, de la película que habías visto justo, de los bosquimanos, de la etnografía, de qué implicaba la etnografía. Bueno, hoy queríamos seguir un poco con eso, retomar un poco lo que habíamos hablado la semana anterior, eh, pero hoy hablando de la teoría, ¿sí? No de la metodología, sino de la teoría. A explicar un poco qué es, para qué sirve. Entonces, bueno, eso, qué es la teoría y presentar un poco también la teoría en que nosotros utilizamos, que también algo mencionamos el otro día. Eh, Podríamos decir en primera instancia que una teoría es un conjunto organizado de ideas, ¿no? De principios que explican un fenómeno y que tienen una relación con la realidad, con lo que se observa y con la experiencia, con algún tipo de experimento que se pueda haber realizado o con razonamientos lógicos. Son eso, una serie de ideas coherentes entre sí y con algún correlato con la realidad. Bueno, ese conjunto de ideas va a ser un marco con el que vamos a interpretar el mundo. Van a ser como unos lentes que nos permiten ver algunas cosas de esa realidad de una determinada manera. A diferentes lentes que podamos utilizar, a diferentes teorías, diferentes cuestiones de la realidad que estamos observando van a estar más o menos resaltadas. Em, y pensaba como, bueno, tratar de explicar esto un poco más con algún ejemplo y con un contrapunto. Y digo, si pensamos en la sociedad, por ejemplo, que más o menos podemos tener una idea todos de qué es una sociedad, ¿no? Como un conjunto de personas, aunque sean distintas escalas, pero un conjunto de personas, una población, sus actividades, una serie de normas, lineamientos generales, ¿no? De una sociedad. Ahora, si pensamos cómo se organiza una sociedad, o cuáles son los actores sociales que en ella participan, o qué cosas son más importantes o no dentro de una sociedad, bueno, vamos a tener distintas preguntas, distintas respuestas. Eh, y ahí, bueno, vamos a tener eso, diferentes teorías que nos van a permitir iluminar o no ciertos aspectos de esa sociedad. Eh, una discusión clásica en ciencias sociales es como, ¿qué tiene más importancia? Si la estructura social o cada individuo en la sociedad. Eh, digamos, como hay una pregunta como por qué tiene mayor preeminencia o en algún punto se puede hablar de qué determina a qué, si la estructura social, las acciones de los individuos o las acciones de los individuos al orden social. Entonces vamos a tener como esas dos teorías, digamos. Mientras preparaba esto, lo charlábamos con Noemí, yo, perdón, no dejé que se presente, empecé a hablar. Ah, está muy bien. Está bien, está bien. Ahí le presentamos. Eh, Como si vivieran juntos, ¿no? No puede ser. No, no puede ser, no puede ser. Bueno. Eh, quedó- ¿Qué ibas a decir? no, que- no, me di que- cuenta Quedaste en puntos que suspensivos. empecé Claro, claro. No no, presentamos a Noemí y es como, bueno, presentate. claro. Claro, ah, Hola, bien, buen bien, día. bien. Hola a todos, hola a toda la audiencia, Marcelo, gracias por recibirnos. Es verdad que con Gastón estuvimos preparando, Sí, preparando y discutiendo bastante qué decir, porque es difícil también traducir sí, todo esto como claro. no solamente en un lenguaje sencillo, sino breve, ¿no? Porque Tal cual. es re jodido, porque también uno siente que a veces terminas mutilando ciertas discusiones. Sí, sí, Pero sí. bueno, este es como una especie de síntesis sobre los ejercicios que hacemos a la hora de
usar de alguna manera, hablando muy coloquialmente, la Sí. teoría Mm. dentro de nuestras investigaciones, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando estamos usando la teoría, cuando estamos echando mano de esto? Ujú, Entonces, Gastón, bueno, esto, ¿no? Los debates que teníamos tenían que ver con esto, con cómo explicar ujú, distintas teorías distintas teorías dentro de nuestras investigaciones, cómo es que las usamos, cómo es que nos influencian, digamos, y cuál es el peso que tienen dentro de las investigaciones, las explicaciones que terminamos encontrando, digamos, a los problemas que trabajamos. No sé, igual que ibas a comentar específico de lo que veníamos hablando. No, o sea, Marcelo, nada, o sea, si hay algo que no se entiende, preguntanos, no hay Está bien, problema. está Sí, bien. Sí, decinos. sí, sí. Y estábamos en esto, ¿no? Como de lo que la Hasta ahora entendí. Bien. lo que la teoría nos permite iluminar. Entonces yo decía, bueno, un contrapunto. En la teoría marxista yo pensaba, vamos a tener la sociedad organizada en clases sociales. Entonces, la estructura social va a tener un peso mucho más importante en esa teoría que si nos paramos desde una teoría liberal, donde son los individuos y son sus deseos, Mm. son sus elecciones. Se trabaja mucho en eso, como en qué eligen los individuos. Eso va a tener mayor importancia que las determinaciones del orden social, ¿no? De esas normas más generales. Ujú, Entonces, ahí lo que intentamos como mostrar con esto es ese contrapunto, ¿no? Como dos teorías distintas, hablando de un mismo objeto, la sociedad, están dando cuenta de distintos aspectos. ujú. Bien. Entonces, bueno, lo que la teoría nos va a permitir es eso, iluminar distintas cosas de nuestros objetos de estudio. Y estas teorías no son necesariamente excluyentes, ¿no? En algunos casos sí, porque tienen fundamentos distintos, pero en otros se pueden complementar. Entonces uno va tomando distintas ideas para nutrir esa investigación. Bien. Por último, no sé, bueno, si tienen algo por ahí que desarrollar, pero el caso hidrosocial, vos estás estudiando el tema hidrosocial, agua y sociedad, Sí. y ella está hablando de suelo urbano, están estudiando eso, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que estás hablando, ¿cómo lo desarrollan? ¿En base a qué teoría, no? ¿A qué Bueno, marco teórico? claro, bueno, eso. La va. semana pasada mencionamos esto del ciclo hidrosocial, del suelo Sí. urbano. Yo me reía porque sabía que no se iba a entender porque, bueno, nada, lo entiendo yo y Sí, Claro, sí. mi directora. Como que no es una palabra muy común que digamos. No es claro. que estás en la anónima y hablas de ciclo Ciclo hidrosocial. hidrosocial. No, No, medio que por no te supuesto. pasa. Entonces, Claro. bueno, pensaba como, bueno, ir de a poco, ¿no? Como en general, nosotros, ¿qué entendemos sobre el agua? Lo primero que uno va aprendiendo es que el agua es un recurso natural y que además tiene un ciclo por el que se renueva, ¿no? En general se piensa el agua como un ciclo, como un recurso renovable. Porque está esa idea de ciclo hidrológico, primero. Mm. Entonces tenemos que el mismo agua que se evapora en un lado se condensa en otro y vuelve a ese mismo sistema. Tenemos los glaciares, el de hielo, el río, la evaporación, la salida al mar y todo como un ciclo cerrado, como un sistema cerrado, ¿no? Que funciona como así, perfectamente. Y estoy seguro que nos podemos imaginar como el gráfico del libro de texto. Re, Ujú. re. La montañita, el sol, Las Tal todo. cual. gotas, la evaporación, sí. Tal cual. No, eso lo estudiamos todos en algún momento en la escuela. Claro. Bueno, la idea del ciclo hidrosocial lo que viene es como a complejizar un poco esa idea de ciclo hidrológico, ¿no? De ese sistema cerrado, y nos va a decir que el agua es algo más que sus componentes físicos, ¿sí? Que no es una molécula de hidrógeno y dos moléculas de oxígeno, sí, el H2O, Ujú, sino que va a ser un proceso socionatural ujú. mediante el cual el agua y la sociedad se crean y recrean mutuamente a través del espacio y del tiempo. Ujú. O sea que el agua es como parte de una dinámica Digamos que social. la idea es que el agua es un elemento más de la sociedad y la influye a esa sociedad, así como la sociedad influye a esos mismos ciclos hidrológicos. Ok. Yo pensaba como en el momento en el que usamos cualquier curso de agua, de alguna manera ya se lo está modificando. Entonces, estamos construyendo, ¿no? ese curso de agua. Se hace una represa, se cambia el curso del río. Se hace una laguna, se cambia la ubicación de donde está la fauna
de esa laguna, lo que se pueden alimentar, porque empieza a cambiar la sedimentación, ¿no? Como un proyecto que uno podría entender como netamente humano, el de hacer una represa, influye en eso. Pero a la vez, esos cursos de agua también modifican nuestra existencia, nos llevan a elegir lugares donde nos asentamos, ¿no? Las sociedades a lo largo del tiempo se han ido asentando muchas veces cerca justamente de los cursos de agua porque nos dan algunas ventajas en relación a otros lugares. Pero después también tenemos crecidas de un río o sequías que afectan las planificaciones de una sociedad. Entonces, lo que en un primer momento se intenta resaltar con esta idea de ciclo hidrosocial es que existe una interdependencia entre esas ambas esferas, entre la naturaleza, el agua y la sociedad. Bien, bien. O sea que cuando te Es acercas... complejo igual, hay como que... Sí. Y cuando te acercas a la gente con la que estudias, porque hay gente que está con el tema del agua, movilizándose, y le tenés que explicar esto, ¿no? Yo creo que en algún punto todos lo sabemos, sí, pero es como algo más inconsciente. No, porque el concepto de hidrosocial, digamos, de interrelación, o sea, estudiar la interrelación entre sociedad y agua, no es común, ¿no? O que no escucho mucho, ¿no? Siempre se estudia el agua, bueno, el ciclo del agua, como decís, los temas hidrológicos, las aguas subterráneas, aquí en Caleta, Olivia, bueno, la escasez del agua, pero nunca digamos, cómo es un estudio serio sobre esa relación de este elemento agua, escaso y sociedad, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Bueno, chicos, no sé si les queda algo más por decir. Te quedábamos una cosita, ¿no? Sí. Nos queda como la parte en donde, bueno, lo acabas de tirar vos y tiene que ver con esto de conceptualizar, ¿no? O sea, esto que decías, la relación que, por ejemplo, Caleta tiene con el agua tiene que ver más con una idea de escasez y con un montón de experiencias, digamos, de dificultades del acceso al agua. Sin embargo, un problema de investigación científica no puede estar formulado de esa manera. No sé si no puede, pero lo ideal es que atraviese todo un proceso de formulación conceptual que permita tener una mirada integral del problema, ¿no? Entonces, un poco lo que queríamos hacer en este segmento específico es hablar como esto, ¿no? Como deshilar un poco cómo se da esa formulación conceptual dentro de una investigación. Y esa formulación parte siempre de hacernos una pregunta acerca de una situación o de un fenómeno que se da por hecho, por entendido, ¿no? Como por ejemplo, en el último segmento nosotros hablábamos de que la realidad es una sola, ¿no? Y si quisiéramos problematizar esa idea, haríamos de esa afirmación de sentido común una pregunta. ¿La realidad es una sola? Bueno, ese ejercicio de hacer de afirmaciones de sentido común una pregunta es problematizar ciertos fenómenos, ciertas dimensiones de la vida cotidiana que no las tenemos problematizadas en realidad, que las damos por hechas. Bien. Ahora bien, cuando problematizamos pasamos a, o sea, el siguiente paso sería conceptualizar este problema, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, las tomas de tierras y las ocupaciones de las viviendas desde el abordaje académico se conceptualizan como formas de acceso a la tierra y la vivienda. ¿Me seguís? ¿Sí? Entonces, estas formas de acceso han sido como codificadas, han sido abordadas desde distintos conceptos. Como decía, ¿no? Bueno, no vamos a decir específicamente tomas de tierra y ocupaciones de vivienda cada vez que nos refiramos a esto, porque no estamos hablando de prácticas específicas, estamos hablando de situaciones complejas, situaciones sociales complejas, procesos políticos, económicos complejos. Entonces, ¿cómo nos vamos a referir a esto? Bueno, haciendo eje, haciendo foco en distintos aspectos de estas situaciones, de estos fenómenos. Entonces, hay diversas corrientes, diversas corrientes, desarrollos que han ido conceptualizando estas prácticas de distintas formas, ¿no? Entonces tenemos formas irregulares de acceso a la tierra y la vivienda, formas o prácticas de acción directa, prácticas populares, prácticas informales. ¿Bien? Son distintos conceptos para abordar una situación.
En nuestro caso seleccionamos, por ejemplo, en mi investigación, el concepto de informalidad, por las características que el concepto tiene, ¿no? Hay que pensar en esto cuando uno hace una investigación, ¿no? ¿Qué estás diciendo cuando estás diciendo algo? Bueno, el concepto de informalidad te permite tener cierta laxitud, cierta como apertura para hacer foco tanto en el Estado como lo productor de lo formal, de la formalidad, y en los procesos de producción de vivienda y de barrios que son promovidos y construidos por las y los vecinos a través de la toma de terrenos o la ocupación de viviendas, que en nuestra ciudad ha sido muy recurrente. Es algo que cualquier vecino en Caleta y cualquier vecina en Caleta puede atestiguar. O sea, probablemente el 50% de la ciudad, aprox, haya accedido a un lote gracias gracias al municipio o a las tierras fiscales, ¿no? Bien. Bueno. Entonces, sí, no, eso. decime. Sí, no, cerrá, por favor. Cerrá. Bien. Cerrá el concepto. Entonces, ¿cuál es la idea a la hora de decir que vamos a conceptualizar algo, ¿no? Es poder formular de una manera más integral y inscripta en una corriente de pensamiento que, bueno, nos permita abordar un fenómeno concreto, ¿no? Bueno, y eso sería como un ejercicio, bueno, muy brevemente, un ejercicio, ¿no?, de conceptualización luego de problematizar un fenómeno. Bien. Bueno, muy bien explicado por ambos, con los ejemplos que hacen ustedes de cómo se problematiza algo y se empieza a estudiar y, bueno, y se llega a una tesis de doctorado, por ejemplo. Pero puede ser una tesis de licenciatura o, no sé, una monografía. Pero no, para que entiendan también los que están escuchando la radio, si van a empezar una carrera universitaria, de cómo es este proceso, ¿no? De conocimiento, de hacerse preguntas sobre un tema y empezar a investigar. Así que les agradezco muchísimo esta generosidad que han tenido para explicarnos con las palabras más simples todo esto. Bueno, para ir cerrando, ¿qué podemos anunciar para la semana que viene o todavía tienen algo ya definido? Sí, eso era algo que teníamos que avisar. Sí. Nos están quedando 2 semanas más del segmento. Antes del receso invernal o del cierre del ciclo. Del cierre del ciclo. Van a estar viniendo la semana próxima Carla y Guaira. Carla y Mauro. ¿Carla y Mauro? Ah, no, Carla y Guaira. Perdón. Y la siguiente vez, la última, Julieta y Mauro van a venir a dar cerrando un poco y contando, bueno, cada una de qué vienen trabajando. Así que bueno, eso. Bien. Nos quedan un par de semanas más. Nada, recordarles que nos pueden seguir en todas las redes. Sí, Cirice. En Instagram es Cirice_Unpahuaco, en YouTube Cirice Digital. Y también hay Facebook, pero bueno, no me lo acuerdo. Bueno, no, está ahí todo, el Facebook, Cirice también, y lo bueno es que veo que ustedes, después yo lo comparto también en las redes, Gracias, Marcelo. el programa de Semana Sur, y además veo que transforman esto en un podcast, maravilloso, sí, lo que venimos haciendo ahora es publicarlo en YouTube, es posterior. Claro, los recortes, nuestro CM Mauro. Claro. Viene publicándolo. Muy bien, en YouTube. buen trabajo también, muy buen trabajo. Bueno, gracias chicos, nos vemos la semana que viene. Marcelo. Bueno, aquí estaban entonces los antropólogos Noemí González y Gastón Destito dentro del Cirice y dentro de este proyecto que se llama Gorociencia.